Se hace muchísima propaganda alrededor de la mamografía anual. Hacete el chequeo, detectarle el cáncer a tiempo te va a salvar la vida, no esperes más, pero casi nadie te explica qué puede haber detrás de este chequeo, cuál es el negocio y qué intereses se mueven cuando se instala el miedo detrás del cáncer. A ver, la mamografía es un estudio de imágenes que se utilizan rayos X para poder obtener imágenes del tejido mamario, ¿sí? Y detectar posibles crecimientos, nódulos, microcalcificaciones, macrocalcificaciones. Y el procedimiento se realiza de una manera bastante sencilla, ¿sí? En un mamógrafo se comprime la mama entre dos placas metálicas con una presión que oscila entre 20 y 45 libras de presión en la mama, ¿sí? Durante unos segundos, para poder aplanar el tejido, evitar el movimiento de la mama y lograr una imagen un poco más nítida utilizando la menor dosis posible de radiación, ¿sí? Luego se emite una pequeña cantidad de rayos X que van a atravesar ese tejido y son captados por un detector y eso va a generar una imagen en la escala de grises, ¿sí? Si aparece una imagen sospechosa, puede indicarse una biopsia, ¿sí? Que consiste en extraer una pequeña muestra de ese tejido con una aguja, bajo anestesia local, por supuesto, para confirmar o descartar un diagnóstico determinado. Pero en muchas ocasiones lo que se detecta son nódulos benignos, lesiones encapsuladas, áreas con fibrosis o microcalcificaciones o macrocalcificaciones que no presentan una mitosis activa, no presentan una vascularización determinada, es decir, son hallazgos que desde el punto de vista médico suelen interpretarse como procesos cicatriciales, son cambios benignos, ¿sí? O lesiones que ya estaban estabilizadas, ¿sí? Son características, digamos, histológicas propias de determinados programas biológicos que algunos ya pueden estar en fase de reparación. Y acá es donde se dicen, o acá donde te dicen, bienvenido a que tenés cáncer de mama y acá arrancan todos los problemas, ¿sí? También es válido comprender que el cuerpo responde a todos esos estímulos físicos, a la compresión, ¿sí? Que puede generar molestias transitorias, a la radiación, ¿sí? Aunque es una radiación de baja dosis y está regulada, pero es un agente físico real, ¿sí? Y el organismo puede reaccionar con sensibilidad local, con inflamación, porque tenemos que tener en cuenta que nosotros somos un sensor y respondemos a toda clase de estímulos. Y estos procedimientos pueden vivirse como un ataque, ¿sí? Y el cuerpo va a activar un programa de defensa, por ejemplo en la dermis, y puede activar un melanoma, ¿está? Entonces, a ver, no estaba previsto en la naturaleza y tampoco estamos diseñados para que nos agarren una mama y nos apliquen 45 libras de presión, ¿sí? Teniendo en cuenta que nuestro cuerpo es un sensor y responde a todo tipo de estímulos, el cuerpo va a reaccionar, ¿está? Entonces, ¿cuál es el verdadero negocio detrás de la mamografía? ¿Es salvar vidas? Porque, a ver, tenemos que entender que detrás del cáncer hay un negocio muy, muy, muy grande, ¿sí? Estamos hablando que después, ¿sí? Primero los costos de la mamografía, de las biopsias, después recomiendan tratamientos, que la quimio, que la radio, que la inmuno, que la braqui, y un montón de estudios y análisis y cuestiones que giran alrededor de este negocio que es el cáncer, ¿sí? Cuando nosotros sabemos que desde las 5 leyes biológicas ya conocemos el origen verdadero del cáncer. Para que una mujer tenga un adenocarcinoma glandular que crece en fase activa, porque es un tejido mesodérmico antiguo controlado por el cerebelo, tuvo que haber vivido sí o sí un conflicto de preocupación, peleas, discusiones en el nido, donde había alguien de la manada que estaba en peligro. Si la mujer es diestra
y el síntoma está en la mama derecha, estamos hablando de que el conflicto es con la pareja, padre, partner o un colateral o alguien que está en el mismo rango, ¿sí? Menos madre o hijo. Y esa glándula mamaria va a crecer para producir más leche, pero no es que podemos prevenir el cáncer, no es que podemos prevenir cualquier enfermedad. La enfermedad no se puede prevenir porque es una adaptación que se dispara de manera autónoma, involuntaria e inconsciente, ¿sí? No podemos evitar la enfermedad mientras estemos vivos, ¿sí? Es una mentira, es una fantasía que nos vendieron, el prevenir las enfermedades, ¿sí? Y esto lo podemos ver comprendiendo las 5 leyes biológicas. Una vez que esa glándula mamaria crece para producir más leche, para poder nutrir a ese integrante de la manada que está en peligro, ¿sí? Y que nuestra percepción biológica percibe que ya pasó el peligro, ya pasó la amenaza, esa glándula mamaria va a entrar en un proceso de necrosis, de caseificación, con tuberculosis, y se va a descomponer, se va a deshacer y se va a desintegrar ese tejido con esos microcirujanos que son esas micobacterias, ¿sí? Siempre hay una fase activa y siempre hay una fase de reparación. Y otra opción que tenemos es que la mujer viva un conflicto de separación donde percibió que le arrancaron a alguien del pecho, o se separó de un hijo, o de su pareja, o de su madre, o de no sé quién. Y en ese caso, el conducto mamario, el conducto galactóforo, que está constituido interiormente por un tejido epitelial luminal pavimentoso, ¿sí? Células escamosas que conducen la leche, se van a ulcerar en fase activa para poder aumentar el calibre de ese conducto mamario y que pueda descargarse la leche, ya que se percibe que el lactante no está más y que la leche no se congestione en la mama. Y cuando el conflicto se resuelve, aparece el carcinoma ductal, o entramos en una fase de reparación donde hay una proliferación de células para poder cicatrizar ese conducto mamario que se abrió ese lumen porque había una necesidad biológica insatisfecha, ¿sí? Pero no podemos evitar la enfermedad, no podemos evitar el cáncer. Es otra de las fantasías y es otra de las estafas que nos vendieron, ¿sí? Desde la medicina convencional, desde la medicina con evidencias científicas. Y bueno, tenemos que comprender realmente cómo funciona nuestro organismo, ¿sí? No podemos seguir en el paradigma de que me enfermé o de que tengo cáncer por casualidad, por mala suerte, porque pasé por abajo de una escalera, porque me tocó, porque estoy pagando un karma, porque mi mamá lo tuvo, entonces yo lo voy a tener porque la vida es muy jodida, o porque son las emociones, o porque me alimento mal, o porque estoy gordo, o porque estoy flaco, o por la cuestión que sea, porque ya sabemos de dónde proviene la enfermedad. Sí o sí, para que nosotros activemos un programa biológico, tenemos que haber vivido un shock biológico, un DHS, un Dirkhammer Syndrome. Es un impacto que nosotros recibimos en los 3 niveles al mismo tiempo: psique, cerebro, órgano, ¿sí? Y frente a esa percepción, el cerebro va a escoger un órgano determinado, ¿sí? Lo va a estresar para poder optimizar su función, ponerte en una mejor posición frente a esa situación y que vos tengas más chances de sobrevivir. Eso es la enfermedad. ¿Se puede prevenir? No. Entonces, tenemos que tener cuidado, que hay muchísimos estudios dando vuelta que nos dicen: si te haces esto, vas a prevenir la enfermedad. Y es parte de la estafa, es parte del sistema perverso en el que estamos metidos,